Tenemos con nosotros a Héctor Garrido Gil, ¿verdad? Gil, que es director de la Casa de la Ciencia en Sevilla y además responsable de del departamento de fotografía del CSIC. Y bueno, pues amigo hace muchos años y me ofreciste tu casa cuando tenía yo 20 años. Y fue un encuentro casual y vamos, ha perdurado en el tiempo esa amistad. Y enseguida pensé en él, en tema de fotografía y ciencia. Creo que es la persona indicada porque, aparte de científico y de utilizar la fotografía con ese sentido, es un gran comunicador. Os dejo con él. Buenas tardes. Como veréis, se llama fotografía y ciencia y no fotografía científica. Y esto es así porque yo vengo aquí con un problema y a ver si lo solucionamos entre todos, porque yo no soy capaz de solucionarlo. Y no es una broma. O sea, cuando se me nombra y se me presenta por ahí, se me presenta como fotógrafo científico. Y yo no sé qué es eso. O sea, no tengo ni idea de lo que es un fotógrafo científico. Y a mi entender eso no existe. O sea, eso no puede ser verdad. No existe ese adjetivo científico, no se le puede poner a la palabra fotógrafo. Entonces, como lleváis muchas semanas aquí con el maestro Benito, José Benito, yo creo que tenéis ya base suficiente, muchos probablemente la teníais de antes, para echarme una mano en esto y a ver si todos somos capaces de reflexionar. Yo os voy a contar lo que hago y sería muy bonito que tuviéramos una pequeña conversación entre todos al final y me echarais una mano en a ver si encontramos otro adjetivo a eso que yo soy, porque eso seguro que no lo soy. Entonces, os voy a contar una semana, cómo es una semana de mi trabajo, para empezar. Y yo creo que puede ser una buena forma, un buen ejemplo para narrar todo esto. Yo quería hacer una pequeña cosita, una pequeña palabra al principio, porque para advertiros de que no he podido escoger bien las fotografías. He tenido una pequeña operación de vista hace unos días y he tenido problemas para los 2 últimos días para mirar el ordenador. Entonces he escogido, las fotografías están escogidas de aquella manera. Disculpadme, no son las mejores. De hecho, me he dado cuenta, mientras Benito hablaba, de que concretamente las que he puesto de ultravioleta que veremos son incorrectas, pero bueno, las mostraré y otro día os muestro las correctas que existen, ¿eh? Bueno, pues fijaros cómo empieza una conferencia de fotografía científica. ¿Qué vemos ahí? Pues eso es un monasterio de clausura de la provincia de Sevilla. Mirad, el domingo por la noche recibo una llamada de un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para el cual yo trabajo, que me pide, por favor, que me vaya a un monasterio de clausura de la provincia de Sevilla, me cuele, como aquel que dice, y fotografíe un milagro, sobre el que ha escuchado hablar y sobre el que piensa que no es exactamente un milagro, sino que es otra cosa. Este señor es Juan Manuel García Ruiz, director del Instituto de Cristalografía del CSIC, y se entera de que en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Sanlúcar la Mayor hay un melón convertido milagrosamente en piedra de hace muchísimos años. Y efectivamente, ese domingo mismo por la noche me entero de que a qué hora dan misa en el convento, y allá que me planto para colarme en la hora de la misa y fotografiar esto que ustedes ven aquí, ¿eh? En este pequeño altarcito encontramos abajo el melón, que resulta que no es un melón. No sé si veis lo que es. Pues así comienza la semana de un fotógrafo científico, un fotógrafo de ciencia. O sea, cuando hemos visto la ponencia que también nos ha explicado lo que es la fotografía científica, que tampoco es eso, fotografía científica, ya veremos al final lo que ha contado José Benito, resulta que nada había parecido a esto, absolutamente nada, y a lo que vamos a ver a continuación. Está muy alejado. La fotografía de ciencia, normalmente cuando se imparten cursillos, cuando se habla, cuando nos sentamos ante un profesor a oír qué es fotografía de ciencia, normalmente se restringe a una serie
medios fotográficos que sí, que se usan en ciencia, pero en ciencia se usa cualquier tipo de fotografía, veréis. Ir a hacer fotos a un convento de fotografía de ciencia, absolutamente. Probablemente el profesor García Ruiz va a publicar un artículo científico con esto que ustedes están viendo aquí. O sea, él está preparando algo, no sé exactamente en qué acabará, pero cuando me envió a hacer estas fotografías, probablemente lo veremos publicado en una revista científica. Estabais hablando entre el público de Segóbriga antes, ¿no? ¿He oído? Correcto, ¿tiene algo que ver con este tema o era casual? No. El martes amanece y tengo que ir esa noche ya, la noche entre el lunes y el martes, ya tengo que madrugar, a las 4 de la mañana tenemos un anillamiento científico de flamencos en la marisma de Lodiel. Y hay un planteamiento para hacer un material divulgativo sobre el anillamiento de flamencos. Se cumplen 25 años desde que se anillan esos flamencos y hay que hacer un material divulgativo, pero basado en datos científicos, sobre los flamencos. Y entonces para ese material se necesitan una serie de flamencos pues fotografiados en unas condiciones especiales, pues con un fondo plano y tal. Total, que esa misma madrugada, con un equipo de gente, antes de que amanezca, allí estamos en medio de la marisma, clavando piquetas y montando toda una escenografía para ir fotografiando los flamenquitos que se van anillando durante el día. Ni que decir tiene que también tengo que cubrir fotográficamente toda la operación de anillamiento, en la que participa también el CSIC, y bueno, veis, ya estamos en un escenario completamente distinto y sigue siendo fotografía de ciencia. En este caso nos aproximamos a la fotografía de ciencia para uso divulgativo, que es uno de los usos importantes que se le está dando a la fotografía de ciencia actualmente. Casi diría que el gran volumen de fotografía que hago cada vez más es más para divulgación que propiamente para los científicos. O sea que hay como un cambio, hay como un interés en la sociedad que se alimenta de fotografía, se alimenta de estas imágenes. Entonces estamos en el martes y estamos fotografiando flamencos en diferentes posiciones, en diferentes, pues como si fuera ¿Sabéis cómo es un anillamiento de flamencos? Un anillamiento científico de flamencos es una cosa muy curiosa. Vamos a ver, los flamencos crían en colonias, en medio de la marisma, en unos nidos que hacen en el suelo, y los pollitos durante bastante tiempo no pueden volar y van como agrupados, ahora los veréis ahí agrupados, y van como agrupados moviéndose en lo que se llaman guarderías de pollitos. Entonces es muy sencillo capturarlos, siempre y cuando se cuente con un buen número de gente, con una operación bastante complicada que se hace de noche, pero bueno, se capturan de una forma que ya está, hace 25 años que venimos haciéndolo, y se van marcando uno por uno. Estos flamencos se le marcan con dos tipos de anilla, una anilla metálica y una anilla plástica para seguirlos de por vida. En otras ocasiones hemos tenido que fotografiar, no en el caso de flamencos, pero recuerdo por ejemplo en el caso de zampullines cuellinegros, hemos tenido que fotografiar incluso, como estáis viendo aquí, pero individuo a individuo, para detalles de color, o sea, el proceso es el mismo, hay que montar una escenografía, identificar el ave, en este caso no estáis viendo la identificación del ave, pero tendría que estar, en el anterior sí lo veíamos, que veíamos la identificación, la anilla, y entonces tendríamos, en el caso de los zampullines estábamos viendo patrones de color en los ojos, patrones de muda, una serie de detalles en el plumaje y en el color de algunas partes del cuerpo que había que fotografiar. Entonces, uno por uno iban pasando todos estos animales por esa escenografía para irse fotografiando. En este caso, pues son los flamenquitos. Una vez que son capturados y anillados, los flamencos se devuelven a su medio y vuelven a estar en libertad normalmente. Estamos ya miércoles de esa semana y eso que veis ahí es una fotografía aérea de una de las guarderías de flamencos. En este caso es el anillamiento que se iba a realizar la semana siguiente. Este año se han reproducido varios grupos de flamencos y habíamos anillado, el día anterior habíamos anillado un grupo y la semana siguiente se iba a anillar el siguiente grupo. Entonces teníamos que fotografiar ese grupo para contabilizarlos uno por uno, como veis ahí, después es muy sencillo contarlos sobre la fotografía.
y poder prever el volumen de trabajo que se va a tener para la fecha siguiente y, por tanto, organizarlo convenientemente. Hemos pasado, por tanto, a un escenario distinto. Volvemos a estar con flamenco, es verdad, pero fijaros que ahora estamos montados en un avión o en un helicóptero. Esto fue avión. Y persiguiendo y buscando durante horas estos grupos de flamenco que en ocasiones están muy perdidos en la marisma. La marisma es muy grande, muy extensa, y a veces es incluso complicado localizarlo, y bueno, es parte del trabajo de la fotografía. O sea, no solamente hacer una buena fotografía, sino poder localizar esos pollos es parte del trabajo de un fotógrafo de ciencia. Y bueno, y vamos acabando la semana y nos encontramos metidos en un quirófano, como podéis ver. Y estamos documentando la primera operación de catarata que se realiza sobre un lince ibérico. Todo esto habiendo pasado, que no he puesto las fotos, todo esto habiendo pasado por Lisboa antes para montar una exposición fotográfica allí. O sea, por eso me he saltado el jueves. El jueves era Lisboa, montar exposición fotográfica. Viernes, aterrizar del avión y en un taxi, a todo lo que daba el taxi, llegar a tiempo para la operación de cataratas del lince ibérico. Bueno, se trata en este caso de una simple documentación gráfica de lo que está ocurriendo. Es casi un trabajo, digamos, de reportero, en este caso, no es un trabajo propiamente de ciencia, porque los equipos de quirófanos normalmente tienen todos los elementos que necesitan para fotografiar o para videograbar lo que les haga falta. Por tanto, el trabajo mío como fotógrafo allí es en este caso un trabajo de reportero. Simplemente tenía que fotografiar lo que estaba ocurriendo en aquella sala, en aquel quirófano. Y aquí acaba la semana. El sábado y el domingo descansé esta semana. Pero realmente lo que quiero que veáis con esto es que lo que va haciendo un fotógrafo de ciencia cada día es responder a los requerimientos que le son solicitados por los científicos o por los técnicos, o incluso por los divulgadores en muchos casos, si lo que van a montar es una exposición o un libro, o incluso por la prensa, que pide fotografías de tal o cual cosa. Pero para ello, ¿qué conocimientos hace falta? O sea, ¿cuál es la preparación de un fotógrafo de ciencia? ¿Qué es lo que un fotógrafo de ciencia debe saber? Lo que normalmente damos en los cursillos, pues no lo sé, porque aunque yo sí utilizo a veces los métodos que hemos podido ver hace unos minutos, diría que es rara la ocasión en que los utilizo, aunque vamos a ver que en ocasiones sí, porque normalmente son los propios científicos los que ya tienen esos métodos muy depurados y ellos mismos se las apañan y ellos mismos sacan sus propias fotografías. Y es más, los científicos ni siquiera utilizan todos estos mecanismos de cambiar un sensor ni nada, directamente compran la cámara que hace ese trabajo. O sea, si un científico va a necesitar muchísima fotografía ultravioleta, normalmente compra una cámara específica para eso. Ni siquiera tiene que transformar una. En el mercado las venden tal cual. Son cámaras, hay empresas que las fabrican y son cámaras que sirven solo para eso. Y son tan fáciles de utilizar que simplemente la conectas al USB del ordenador y tú ves la fotografía en pantalla. Quiero decir que realmente lo que hemos visto aquí, que ha explicado José Benito, sí, es cierto, puede ser fotografía científica, que no lo es, no nos equivoquemos. O sea, las fotografías que hemos visto de las palmeras en infrarrojo no es fotografía científica. Puede serlo, pero no lo es. Esto significa que si no tiene la pregunta detrás, si no hay la intención, no lo es, simplemente es una fotografía. Si el científico no quiere esa fotografía para algo, si no hay una interrogación detrás, realmente es una fotografía muy bonita y basada pues en métodos que se utilizan habitualmente en ciencia, pero no científica. ¿Me explico? Y bueno, quería mostraros algunos ejemplos de estas cosas. Estos son fotografías pedidas por científicos. Concretamente, yo recibo, puedo estar haciendo muchas cosas. Quiero decir, puedo estar haciendo simplemente inventario de especies del Parque Nacional de Doñana,
inventariando especies fotográficamente, o puedo estar manejando el archivo, o puedo recibir una petición de un científico. Normalmente las peticiones, yo estoy adscrito a la Estación Biológica de Doñana y las peticiones van a venir desde la Estación Biológica de Doñana. Lo que ocurre es que realmente la Estación Biológica de Doñana está adscrita a su vez al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que son 127 centros de investigación, cada uno, pues como dijo aquel, de su padre y de su madre. Quiero decir que no tienen por qué ser fotografías relacionadas con la naturaleza, ni en muchos casos, porque las investigaciones no están relacionadas solo con la naturaleza, pueden ser investigaciones de cualquier tipo de cosas. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos para que lo veáis. Fotografía de ultravioleta coincide con lo que ha explicado José Benito. Concretamente, pues la fotografía es cierto que debe tener pues un grado de perfección, pero normalmente lo que realmente pretende esa fotografía científica es contestar a una pregunta concreta. Lo que el científico quiere es una cosa concreta, o sea, no quiere que tu fotografía sea más bella, más perfecta, más... él quiere que conteste a esa pregunta y punto. Y a lo mejor muchas de las fotografías que ha presentado José Benito son maravillosas, pero no podrían contestar a esas preguntas, ¿eh? Por ejemplo, pues esto es un estudio que hizo Juan José Negro sobre una serie de aves, y que cuando fue mandado a publicar en una revista científica, pues, de las internacionales, no recuerdo ahora mismo cuál, pues uno de los lectores, de las personas que tiene que leer y corregir o rechazar esa publicación, pues propuso que a lo mejor las aves estaban viendo algo más de lo que este señor proponía en su estudio. Entonces tuvimos que irnos, y estas son las fotos concretas, tuvimos que irnos concretamente al Museo de Londres, al Museo de Ciencias Naturales de Londres, y encerrarnos en el sótano del museo a fotografiar las aves, no para ver algo, sino para dejar de verlo. A ver si me explico. Según este señor, las aves dentro del bosque, esta especie de gavilán selvático de Sudamérica, creo recordar, no recuerdo los detalles porque hace varios años de esto, son muchas cosas las que hacemos, no puedo recordar los detalles de todo, pero tenían unos patrones de comportamiento referidos al plumaje. Y uno de los lectores de esta revista sugirió que probablemente las aves estaban viendo algo más en ultravioleta. Entonces teníamos que demostrar que no había nada más en ultravioleta, que lo que se veía en ultravioleta era exactamente igual que lo que se veía en longitud de onda normal, y así lo hicimos. Entonces se hicieron estas fotografías, lo demostraron, y la revista aceptó la publicación y fue publicado con todos los parabienes. La fotografía infrarroja no he podido traer, pero no variaría mucho de lo que os ha mostrado él. Realmente, bueno, estos son fotografías esta la he puesto aquí, no la he hecho yo, no es una fotografía mía, pero bueno, realmente la fotografía infrarroja en Doñana se utilizaría en este caso la aérea. No la hago yo aérea, pero en este caso el uso mayor que le damos es estudio de distribución vegetal, de patrones vegetales, porque incluso se llegan a distinguir a veces incluso masas vegetales, incluso a nivel específico, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a lo del Museo de Londres que estábamos viendo, pues una de las cosas habituales que hace un fotógrafo de ciencia, la fotografía científica, es la fotografía de ejemplares de museo. Esto es muy común, es muy normal, porque entre otras cosas, sobre todo a partir de que existe la fotografía digital que no se deteriora, las piezas de museo sí se deterioran. O sea, quiero decir, tener una correspondencia o tener una fotografía de cómo eran los colores reales originales de una piel de un ave cuando entró en la colección es importante, porque con el paso de los años esos colores se van a perder. Entonces, pues es uno de los trabajos habituales. Normalmente, bueno, lo que hemos visto es un cráneo de flamenco, esto es un cráneo de lince ibérico. Pues normalmente, para que fuera completa esta fotografía, pues tendría al lado, pues podría tener una carta de color o una referencia de tamaño, y la referencia del animal ya la estáis viendo allí, en este caso es de la colección científica de Doñana.
algunas veces son esqueletos montados, otras veces son piezas sueltas, pueden ser de cualquier tipo. Esto es lo que os comentaba. Hay institutos del CSIC que son institutos de humanidades. Muchas veces se nos olvida que las humanidades también son ciencia y que también hay que fotografiarlas. Quiero decir que la etnografía, que la sociología, todo eso son ciencias y se estudian y se fotografían. Y el fotógrafo de sociología también es fotógrafo científico, si es que vamos a adjetivarlo, ¿eh? Bueno, estas son las pieles que vimos antes también. Estos son muestras de... Estas también pertenecen a un estudio que estaba haciendo el mismo investigador que nombré antes, Juan Manuel García Ruiz. Y estas muestras tuvimos que irnos a fotografiarlas a Australia. A veces tenemos que desplazarnos y hacer grandes viajes para fotografiar cosas, lo cual es una gozada, innegablemente, ¿no? Y te da oportunidad, pues, de conocer además sitios distintos. Fijaros, yo con este trabajo he podido conocer los 6 continentes, 6 porque incluimos la Antártida, que siempre se nos olvida, ¿no? Pues en este viaje, pues, pude conocer Australia. Y fuimos a fotografiar esta formación mineral, que son lo que se conoce como estromatolitos, que hay pues había una gran polémica, todavía no resuelta completamente, sobre si eran en origen o no eran seres vivos. La polémica era tan grande que dependiendo de lo que se decida al final de esta polémica, sigue siendo polémica, no era, sino que es, así se dataría el origen de la vida. O sea, puede variar muchísimo el nacimiento de la vida en el planeta. Si estos estromatolitos estaban vivos cuando se formaron, estaríamos hablando, pues yo no recuerdo la cantidad la barbaridad de millones de años, pero una auténtica barbaridad muy anterior a lo que normalmente se refleja en los estudios sobre este respecto. Pero el profesor García Ruiz no está de acuerdo y él piensa que no son seres vivos, sino que son formaciones minerales con aspecto de seres vivos. Y allá que nos fuimos a Australia a fotografiar todo lo que él necesitara para demostrar esto. Normalmente esto sería más una fotografía científica que esto. O sea, esto es la fotografía que mandaríamos a la prensa. De hecho, igual esta la habéis visto, pues a lo mejor en El País Semanal se ha publicado en bastante... La han publicado en muchos sitios porque ha tenido mucha repercusión el tema, pero esta es la fotografía que haríamos para el trabajo realmente. O sea, necesitamos tener referencias de color, de tamaño, o sea, debe ser muy exacta y muy acorde con lo... Hay veces que hacemos fotografía científica con los medios más insospechados. O sea, ahí pone fotocopia y uno diría, vaya barbaridad, pues la fotocopia es una fotografía, al fin y al cabo, ¿no? O sea, estamos trabajando con la luz y estamos trabajando sobre papel. Y mirad lo que hacemos, por ejemplo, con las plantas en los herbarios. Ponemos la planta con su descripción sobre la fotocopiadora y la fotocopiamos. Así de simple y así de sencillo. Después guardamos la planta, por supuesto. Pero ese método tan barato y tan rápido es capaz de guardar mucha información sobre la planta. Y es una fotografía. Es una fotocopia, pero está dentro. Señor José Benito, ¿está usted de acuerdo? Sí. Sí. Una preguntita del chat. Pregunta Lorenzo Flores que si, aparte de tomar las fotos que se toman para documentar, se complementa con vídeos. ¿O hacéis algún complemento con vídeos? ¿No? Por supuesto, vamos a ver. Yo trabajo a expensas de lo que pida el científico o la persona que haya solicitado el trabajo. Quiero decir que yo no me voy a Australia a fotografiar un astromatolito porque a mí me ha surgido una inspiración. O sea, quiero decir que cuando recibimos una petición para hacer una fotografía, esa petición ya viene con los requerimientos que necesita. Si necesita fotografía, o necesita vídeo, o necesita... Entonces, ¿se realiza vídeo? Sí, pero depende. Si no es necesario, no. O sea, lo que nos soliciten, eso haremos. Concretamente, yo no estoy especializado en vídeo. Bien, las radiografías son también una forma de fotografía científica que no se ha citado aquí. Esto es un TAC, concretamente,
Y bueno, esta tiene la curiosidad de que es el fotógrafo fotografiado, un tag en el que salgo yo. A veces los fotógrafos también somos fotografiados. Bueno, esta es bastante común, o sea, se nos solicita con bastante frecuencia este tipo de fotografías, una fotografía de documentación, pues, de lo que sea. Concretamente en Doñana, no he podido traeroslas, pero en Doñana se da la curiosidad de que con cierta frecuencia los seres pequeñitos de Doñana, en Doñana resulta que los tritones son un poco más pequeños que los del resto de España y simplemente se pensaba que eran más pequeñitos, que las lagartijas son un poquito más pequeñitas que las del resto de España y se pensaba que eran más pequeñitas y resulta que no son más pequeñitas, resulta que son una especie aparte finalmente, y el tritón ibérico en Doñana es el tritón pigmeo y es endémico de esa zona. Y la araña lobo de España, en Doñana se llama araña lobo de Doñana y es otra especie también, y la lagartija, en fin, que ha ocurrido con cierta frecuencia que aquello que se despreciaba porque era pequeño terminó siendo una especie. Entonces hemos tenido que trabajar bastante, o estamos trabajando bastante en fotografiar lo pequeñito de Doñana, porque resulta que al final nos está dando unas sorpresas insospechadas, ¿no? Incluso ahora hay un equipo trabajando, fijaros, con algo que podría ser tan vulgar en apariencia como el jabalí, ¿no? Pues los jabalíes de Doñana son también más pequeñitos. Y veremos a ver qué sale de esto, pero pinta bien. Y están ahí trabajando duro, un equipo del IREC. Fotografía forense, bueno, lo he puesto así un poco de coña, ¿no? En realidad es fotografía, digamos, de tipo documental, pero muchas veces con carácter, que puede tener un carácter legal, o sea, que puede conllevar, o no, pero muchas veces sí, un carácter legal. Fijaros, en Doñana, como veis, mucha de la fotografía que hago es allí, vivo en Doñana, eso es una característica importante de mi trabajo, o sea, yo vivo dentro de la reserva y eso pues hace que también esos sábados y domingos que he dicho antes que estaba libre, a veces no estoy tan libre, sigo enredado con estas cosas. Fijaros, Doñana es atravesada en su cuerda más larga por una romería, una peregrinación religiosa, que es la peregrinación que va desde los pueblos de Cádiz hacia la aldea del Rocío, donde se celebra en el mes de mayo una romería bastante conocida, como sabéis, donde se concentran 1 millón de personas. Bueno, pues de ese 1 millón de personas, unas 15.000 personas aproximadamente atraviesan bebiendo, ese detalle es importante, Doñana, durante 3 días en el mes de mayo. Y de esas varias miles de personas, muchas de ellas tiran las botellas al pasar y muchas de esas botellas quedan ahí por años. Descubrimos que esas botellas eran muy atractivas para determinados seres vivos, hasta el punto que empezamos a recogerlas y a fotografiarlas, a estudiar su contenido. Y fijaros qué curiosidad. Todo esto, claro, hay que documentarlo muy bien porque forma parte después de toda una argumentación para evitar este hecho. Fijaros que está la botella con su contenido, vemos que el contenido está dentro, vaciamos la botella, contabilizamos. Yo no lo recuerdo ahora, hace 4 años quizás de esta fotografía, pero podría haber en esta botella quizás 250 escarabajos, alrededor de 250 escarabajos en una botella. Si lo multiplicamos por el número de kilómetros que tiene el camino que recorren, que como hemos dicho es la cuerda más larga que se puede hacer dentro del Parque Nacional, y por el número de botellas que podemos encontrar en cada uno de estos kilómetros, la cifra de escarabajos, musarañitas y otros seres vivos y lagartijitas muertos dentro de las botellas es astronómico, os lo puedo asegurar. Y es muy grave y evidentemente es algo que está pendiente aún de tratar, pero bueno, probablemente podría ser objeto de una legislación, o sea, debería ser objeto de multa tirar una botella en un espacio natural, de una multa mayor de lo que parece. Fijaros, estamos hablando de miles, de cientos de miles de escarabajos muertos en botellas. Si a eso le sumamos que esas peregrinaciones se hacen a caballo y que todos los caballos por ley deben ser vacunados, ¿cómo se dice? Desparasitados, perdón, justo antes de hacer la peregrinación,
¿qué creéis que pasa cuando los escarabajos peloteros de Doñana hacen sus bolitas, se alimentan y ponen sus huevos con las defecaciones de estos caballos que vienen desparasitados? Que no nace ni un escarabajo pelotero en Doñana. O sea, la población general de escarabajos de Doñana se está viendo atacada pues por un montón de frentes absurdos que uno dice, las botellas, la desparasitación de los caballos. Pero resulta que los escarabajos son una parte importante de la cadena de seres vivos de Doñana. Y es importante, es a tener en cuenta. La presencia de especies exóticas, la fotografía es fundamental para esto. Datar los registros y además demostrarlos fotográficamente, aparte de que se conserven en las colecciones, bien sean botánicas o zoológicas, pero datar la entrada de estas especies exóticas, muchas veces invasoras, en el medio es importantísimo. Probablemente es uno de los mayores cambios que se están ocasionando en el medio ambiente en general, es la presencia de estas especies invasoras. Están desplazando a las especies autóctonas y en muchos casos con consecuencias catastróficas. Y por eso muchas veces, a veces en este caso, ni siquiera acudimos a la llamada de un científico que nos requiere. Muchas veces somos nosotros mismos, los fotógrafos, los que al final descubrimos esta serie de cosas, como es el caso, ¿no? Dentro de esa fotografía forense o de denuncia, digamos, ¿no?, de algún tipo, ¿no?, todo este tipo de cosas que ocurren en el medio ambiente, que son impactos en el medio ambiente y que están deteriorándolo. Pues como por ejemplo el avance de las urbanizaciones, ¿no? Fijaros que este es el Parque Nacional de Doñana, esta es la urbanización de Matalascañas, lo que veis ahí. Bueno, pues lo que veis ahí es un hotel y, bueno, en esta foto, si trazáramos una línea recta desde la carretera que vemos arriba hasta la costa, cruzaríamos por una parte del hotel. Con que lo entendáis así es suficiente. En definitiva, una parte de ese hotel se ha comido un trocito del Parque Nacional. Eso se puede demostrar con una fotografía, no de otra manera. Bueno, sí, de otra manera, claro, sobre el terreno midiéndolo, pero se empieza por hacer una fotografía. Hablábamos durante la comida con José Benito y con los compañeros pues de la importancia del mar litoral de Doñana, de la importancia de la biodiversidad del mar litoral de Doñana. Y bueno, pues una de las cosas que se están registrando pues son este tipo de impactos en las especies que viven en el mar litoral de Doñana. Concretamente alcatraces, como este que estáis viendo ahí, muertos por pesca de elementos de basuras, pues es prácticamente diario en época invernal. Hablamos de centenares de ellos cada año. Pues son registros que hay que tomar. Uso del medio, por ejemplo, o uso del espacio en Doñana, pues como veis ahí se ha construido un cercado, ese cuadradito que veis abajo de la fotografía, se ha construido un cercado para defender una zona de Doñana del impacto de las especies que se alimentan de vegetación, y bueno, pues sí que hemos protegido eso, pero en realidad lo que hemos hecho es desplazar el impacto y concentrarlo en las zonas del entorno. Fijaros que esos son los caminos de los animales, de los ciervos, los gamos, los jabalís y del ganado en el entorno. Entonces, probablemente es un detalle que no se ha tenido en cuenta al proteger esa zona, o sea que al proteger justo esto lo que hemos hecho es provocar un impacto mayor en el entorno. Entonces, este tipo de fotografía sirve exactamente pues para denunciar eso. Y concretamente aquí, pues, fijaros que son fotografías testimoniales de aquello que ocurrió en Doñana en 1998, que a lo mejor algunos recordáis, que se partió un gran depósito de residuos mineros en la localidad de Aznalcóllar, en las minas de Aznalcóllar, y que 7 millones de metros cúbicos, creo recordar que era una barbaridad de esa índole, de lodos y aguas tóxicas corrieron en dirección a Doñana. Pues esto quedó documentado fotográficamente. Evidentemente no podía ser de otra manera. Teníamos que estar ahí, teníamos que volar,
teníamos que registrar este hecho, que realmente ha sido un momento decisivo en Doñana. Existe un antes y un después en Doñana. Y aunque bueno, hoy en día puedo decirles que aquello realmente pasó y es simplemente un mal recuerdo, porque realmente se hizo una acción casi que se puede poner de ejemplo de restauración ambiental. Yo creo que pocas veces se ha actuado con tanta velocidad y con tanta eficacia para limpiar un desastre ambiental. Pero bueno, no hay que olvidarlo, y las fotografías son las que nos van a recordar una y otra vez que aquello pasó y que puede volver a pasar en cualquier otro sitio. Y bueno, estas son fotografías pues de cadáveres encontrados en el subsuelo de Doñana. Concretamente estos son de la época romana, hay muchísimos más actuales. Incluso me hubiera gustado traeros algunos muy curiosos que hemos localizado, que sabéis que tenemos unas dunas que se mueven, dunas vivas, dunas móviles, se mueven 6 metros por año, y muchas veces cuando van descubriendo por detrás la cola de la duna deja cosas insospechadas, ¿no?, que estaban justo antes de que pasara la duna, y concretamente algunos cadáveres. Hubo concretamente uno muy conocido que os hubiera traído gustosamente la fotografía, pero no la he podido localizar por esto que os dije, que fue muy bonito porque medimos la duna, calculamos con esa media de 6 metros por año, que es lo que se mueve cada duna, pues pudimos calcular el año en que había muerto ese señor, y nos salió 1936. Estaba al lado de un cuartel de carabineros. Nos podemos imaginar qué es lo que había ocurrido, ¿no?, en aquella fecha. Y bueno, fotografías para documentar todo eso. Reproducción de originales es fundamental. Fotografía, al fin y al cabo. Estamos fotografiando, pues, o bien fotografías, o mapas, o documentos, o lo que sea, pero también es fotografía. Y es muy importante y hay que hacerlo muy bien. Y supongo que lo habéis estudiado ya en este taller, cómo se hace. Bueno, concretamente esta es una fotografía fundamental para Doñana, porque fotografía o muestra lo que fue el equipo de una de las expediciones que se realizaron a Doñana, de las que se conocieron como Doñana Expedition, y que son la consecuencia de todo lo que conocemos hoy viene de ahí. Este es el origen y es muy importante. Y teníamos las fotografías originales torpemente colgadas en el salón del Palacio de Doñana, y se fueron deteriorando. Si os fijáis, muchas de las firmas de abajo ni siquiera se llegan a ver. Y el propio original de la fotografía, de estar colgado, se deterioró. Hoy en día ya está bien conservado, donde debe, pero claro, hubo primero que fotografiarlo y hubo que conservarlo. Por suerte, hace solamente 2 meses nos visitó David Hosking, que es el hijo de Eric Hosking, y Eric Hosking es el autor de esta fotografía, y en su día fue el fotógrafo de naturaleza más reputado del mundo, diría, ¿no? Era el famoso, el mítico Eric Hosking. Tuerto por un cárabo. Tuerto por un cárabo. Por cierto, como curiosidad os puedo decir que era cierto. Era verdad que fue un cárabo, porque es esos mitos que uno oye, ¿no? A Eric Hosking un cárabo le sacó un ojo mientras hacía una fotografía y que no sé cuánto y tal, y uno dice, sí, ya. Pues sí. Su hijo David Hosking hace 2 meses nos lo confirmó, y efectivamente perdió un ojo por un ataque de un cárabo mientras lo fotografiaba. Pero bueno, la cuestión es que por suerte hemos podido acceder al escaneo de los negativos, en este caso de esta fotografía, por parte de David, que tiene una agencia fotográfica de naturaleza, y que amablemente nos ha cedido pues copias de los originales, directamente de los originales del padre, para el banco de imágenes de Doñana, lo cual es un lujo. Y bueno, pues te agradecemos públicamente. Y bueno, os muestro esta fotografía por una cuestión muy sencilla, para que veáis que a veces tenemos que fotografiar nuestras propias fotografías. Quiero decir, esto es parte de la historia de Doñana. Utilizan una de nuestras fotografías, en este caso una de las mías, para un billete de Lotería Nacional. Pero claro, nosotros a la vez, con el tiempo, cuando el billete aparece, tenemos que volver a fotografiarlo. O sea, ese billete es parte de la historia de Doñana, tiene que estar bien custodiado dentro de todo lo que se conserva de Doñana, pero también tenemos que fotografiarlo para que forme parte de... Entonces, pues está la curiosidad de que a veces uno se ve fotografiando sus propias fotos, ¿no?
Bueno, las ortofotos se utilizan muchísimo allí en Doñana, las he puesto como ejemplo de que es un material que se utiliza muchísimo. No, creo que no las has llegado a nombrar tú antes, ¿no? Porque insisto que la mayoría de las fotografías científicas no se hacen con las cámaras que solemos utilizar nosotros, sino con material específico para ello, como es el caso de esto, ¿no? Las ortofotos, lo que sabéis que son composiciones de muchas fotografías, pero que están perfectamente cuadradas y tienen todos sus puntos, están perfectamente georreferenciados y son cada punto que tú trabajes sobre ella es perfecto con respecto a su referencia geográfica. Y bueno, solamente quería mostrarosla para que no se olvide que se trabaja con este tipo de material y que es fotografía también. La termofotografía, bueno, yo no la realizo, pero sí que la hemos utilizado para muchas cosas. Bueno, la paso porque además la habéis nombrado antes. Fotografía de paisaje, realmente es fotografía científica sobre todo en el hecho de que este tipo de fotografía se está utilizando principalmente para la divulgación científica y entonces, por tanto, se convertiría en fotografía científica. Quiero decir que no quería dejar de nombrarla, aunque se pueda menospreciar dentro de la ciencia, pero bueno, tiene de hecho una gran utilidad y es lo más demandado para divulgación científica en muchos casos, ¿no? Y por supuesto, pues en Doñana estamos obligados a hacer fotografía de naturaleza, es casi obligación, ¿no? Concretamente, pues el catálogo de seres vivos, pues hay que andar siempre renovándolo y hacer pues todo eso que no he podido hacer una gran selección. Bueno, hacemos fotografía de naturaleza en el mundo, en realidad, ¿no? He traído 4 cositas nada más. Lamento no haber traído algo más, en otra ocasión a lo mejor. Y bueno, simplemente que veáis que hay fotografía realmente en el banco de imágenes de Doñana, es lo que quería retratar aquí o quería mostrar aquí. En el banco de imágenes de Doñana hay fotografía en realidad. Comenzó siendo un banco de imágenes estrictamente de Doñana, donde coleccionábamos material solo de Doñana, pero ha sido inevitable que crezca y que crezca, pues no sabemos muy bien qué dirección tomará, pero ahora mismo tiene fotografías de todo el mundo, de muchísimos países del mundo. Hemos superado ampliamente el 500.000 de imágenes de los 6 continentes, como dije antes, en todo tipo de materias y bueno, pues se sigue llamando Banco de Imágenes de Doñana, pero pues no sé cómo se denominará al final, pero desde luego es un banco de imágenes utilizado por muchísimos de los institutos del CSIC, solicitado por muchos de ellos y bueno, en el ejemplo de fotografía de la naturaleza quería mostrar aquí que incluso en el campo de la naturaleza, en el que Doñana, digamos, es un exponente importante, ni siquiera hay todo lo que hay es de Doñana, sino que aquí vemos fauna australiana, como el koala o este pequeño pajarito, ¿sabéis? Este es el pájaro más pequeño que existe en el planeta, es el sunsuncito, que es una cosita así. Supongo que has hablado antes. ¿Has hablado de Cuba? No. Has hablado de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, pues este es el pájaro más diminuto del planeta. No hay nada en ave menor que esto. Es algo que roza lo ridículo, lo puedo asegurar. Y es una jodienda para fotografiarlo. En Cuba existe una pequeña población en Cuba, muy pequeñita. O en la Antártida, esto es un charrán antártico. Y bueno, una fotografía del lince que no es muy buena, pero para mí, pues para mí sí que es muy buena porque es la primera que hice de lince en libertad. Y bueno, la he puesto aquí, la encontré mientras montaba esto y quería traerosla. Es un lince que cuando al poco tiempo después de hacer esta foto, más o menos a los 6 o 7 meses después de hacer esta foto, murió de viejo. Se comprobó que era el ejemplar más grande y pesado que se conocía hasta el momento. Después ha habido más grandes y pesados, sobre todo los que se han criado en cautividad, que crecen más a veces, ¿no? Pero en libertad hasta la fecha era el lince más grande y pesado. Se llamaba Zeus, era mi vecino, compartíamos mi gallinero, ustedes me entienden. Y este ejemplar, que era muy viejito, tenía un problema de visión, tenía mucha edad y probablemente, aunque no se comprobó cuál era el problema, pero probablemente tenía el mismo problema de lo que hemos visto antes en la operación de cirugía de cataratas. Pues probablemente tenía una simple catarata que no le permitía ver bien. Y cuando dejó de ver bien mis gallinas y los conejos que vivían alrededor de la casa, que eran su presa natural,
pues se dedicó a matar los gamos. Eso que veis ahí es un gamo, una hembra de gamo, que vivían alrededor de la casa, y era todo un espectáculo porque cada semana o cada 10 días mataba uno de estos gamos. Yo creo que dentro de la confianza que se generó de la convivencia vecinal, el lince Zeus me permitió hacerle estas fotos, porque os tengo que decir que ni siquiera estoy oculto, estoy sentado en el suelo con un 400 milímetros, no hay más distancia focal, tampoco estamos hablando de una distancia muy grande, quiero decir que el lince podría estar a lo mejor a unos 12 o 15 metros, no creo que llegue. Y yo creo que de esa convivencia se pudo hacer esta foto porque el lince estaba probablemente acostumbrado incluso a mi olor corporal, no le era extraño, y pude acercarme a él y hacerla. Al tercer o cuarto disparo realmente me fui porque tuve muchísimo miedo, porque cada disparo estábamos hablando de fotografía en diapositiva, fotografía analógica. A cada disparo se me abalanzaba simplemente del ruido del clic, igual eran menos metros de los que he dicho entonces, ¿no? Se me abalanzaba y les puedo asegurar que un lince de ese tamaño, gruñendo y viniendo hacia uno, no es una broma, precisamente. Bueno, esta fotografía está hecha fuera de todos los parámetros correctos de la fotografía. Está hecha prácticamente a oscuras, el sol se ha puesto, está hecha a pulso y a un cuarto de segundo. Yo mandé el carrete a revelar sin esperanzas. Y miren ustedes, qué bonita que salió. Bien, bueno, la alta velocidad se utiliza muchísimo en ciencia, porque realmente no tenemos la capacidad de ver, simplemente hay cosas que no podemos verla. Tampoco he podido traer nada más, pero bueno, os traigo al camaleón, que de vivir en casa, mis hijos le pusieron el nombre de Spiderman. Como veis, la fauna vecinal termina adquiriendo nombres. Bueno, la fotografía de naturaleza muerta simplemente quería nombrarla porque, bueno, es muy natural, muy normal que la hagamos. La he nombrado antes también de otra forma como fotografía museística, pero a veces ni siquiera es eso. O sea, a veces es que llega el científico y fotografíame esto, o prácticamente hazme un bodegón con esto, y no quería dejar de nombrarla, ¿no? Entonces, pues hay que estar un poco habituado a hacer ese tipo de fotografía. Y bueno, dentro de lo que decía de las ciencias de humanidades, a veces hay que tener en cuenta que esto también es fotografía científica. O sea, el retrato puede ser fotografía científica o no. Insisto en que solo depende de para qué la hagamos. O sea, esta misma fotografía que vemos aquí podría ser una fotografía, un retrato hecho para que lo cuelgue en su casa el hombre, para una galería, o una fotografía científica. O sea, realmente es el objeto, la función, no el método que utilicemos para hacerla, es la función que tenga esa fotografía la que le da el adjetivo. Bueno, pues son diferentes fotografías hechas a lo largo y ancho del mundo. Pues hemos visto un aborigen australiano, bereber del norte del Magreb, Masái, Australia también, es una vela de Burkina Faso. Fotografía subacuática, pues yo no soy un fotógrafo submarino, ni siquiera sé ponerme en la espalda una botella. Sin embargo, yo puedo recibir la solicitud de una fotografía concreta y tener que hacerla. Y dentro de mis posibilidades, juzgar si eso es posible y hacerla. Creo que no he podido traerla, ahora veremos si sí o si no, pero bueno, concretamente tuve que fotografiar esas formas que hemos visto, esas formas minerales que llamé estromatolitos. Tuve que fotografiar los estromatolitos vivos que existen hoy en día. Realmente esas eran formas minerales similares a los estromatolitos, pero los estromatolitos serían los vivos que existen hoy en día. Y esos estromatolitos vivos en gran parte están sumergidos a muy poca profundidad en determinados puntos de la costa australiana, y allá que nos fuimos a fotografiarlos no hizo falta colgarse una botella de la espalda, porque estamos hablando de una profundidad menor a los 2 metros. Pero
tuve que adaptarme, tuve que aprender a hacer aquello y tuve que hacerlo. Voy a ver si las tengo, no las he traído, pensaba que sí. Este es el entorno, digamos, en el que se hizo la foto, pero no son las fotografías propiamente dichas. Pero bueno, se podía hacer mejor, o sea, probablemente un experto fotógrafo submarino podría haber hecho una foto más fantástica de los estromatoglitos, sin duda. Pero ¿qué es lo que quería el científico? Esa es la pregunta importante en este caso. Entonces, si lo que yo podía darle al científico era suficiente, entonces era suficiente, porque el objeto de la fotografía estaba cubierto. No sé si me explico. Muchas veces queremos llegar a tal grado de perfección que dices, joder, es que esto se podía haber hecho mejor. Pero en ciencia muchas veces no es necesario, porque el científico ve lo que quiere ver en la fotografía. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en este caso, pues lo que se requería de esta fotografía, pues este caso es una fotografía de un estudio que estaba haciendo una chica en Australia también, en la otra costa de Australia, justamente en el lado opuesto del continente, del país, en el que tendría que verse pues cómo las hojas de los árboles, en una sola fotografía tendría que verse cómo las hojas, o sea, los árboles, el dosel de la selva, digamos, y cómo caen al agua y cómo dentro del agua permanecen durante un tiempo en diferentes estadios, no sé si se ve ahí, pero en la fotografía que yo veo en pantalla sí lo veo, deteriorándose, y bueno, pues era lo que ella estudiaba y ella quería una fotografía en lo que se viera esto. Aquí tenemos la fotografía. Uno la ve y dice, pues mira, chico, a mí no me dice nada. Es bastante fea y bastante insulsa, sí, pero retrata exactamente lo que es, en este caso, lo que esta señora quería. Y eso se llama fotografía científica. Podía ser mucho más perfecta, mucho más bonita, mucho más espectacular, sí, pero a lo mejor entonces ya no le serviría. Bueno, astronómica no sé por qué lo he puesto ahí, se ha colado, porque no la hago habitualmente. Y fotografía aérea, que es una de las cosas en las que sí que estoy especializado, porque llevo muchísimos años pues encargado de todos los trabajos aéreos, fotográficos y no fotográficos que se hacen en el Parque Nacional de Doñana. Concretamente este es el año 17 que llevo volando en la parte delante del avión. Primero se vuela varios años en la de atrás como aprendiz. Y bueno, pues utilizamos la fotografía para muchísimas cosas. En el caso de lo que veis, pues es una fotografía de una isla en medio de la marisma donde nidifican aves. Es una fotografía de muy alta resolución y si la aumentáramos, que es cosa que no puedo hacer aquí ahora, pues distinguiríamos las especies y podríamos contabilizarlas. Es muy útil. Imaginaros que tradicionalmente para censar, para hacer esto mismo, que yo he podido tardar con una avioneta o con un pequeño helicóptero, he podido tardar minutos o segundos en hacerlo, o sea que es muy sencillo y muy rápido, pues antes probablemente había que ir a la isla y contabilizar cada nido uno por uno. Pues hoy tenemos técnicas que nos facilitan esto y una de ellas es la fotografía. Fijaros qué utilidad, ¿no? Concretamente lo que veis ahí es una colonia de gaviota picofina mezclada con pagaza piconegra. Y las gaviotas picofinas son las que están más concentradas en la parte de arriba de la fotografía y las pagazas piconegras las que están dispersas. Prácticamente se ve casi sin aumentarla, ¿eh? También el seguimiento de obras es un trabajo pues muy útil que se hace con la fotografía aérea. Estas son las minas de Las Cruces que se están ahora mismo están perforando en las cercanías de Doñana. Es la mina que ha venido a sustituir a aquella de Arnalcollar que hemos nombrado antes, y es la nueva mina que se está ahora mismo perforando cerca de Doñana. Pues impactos de este tipo, pues concretamente pues un pequeño incendio, casi un conato por el tamaño, y bueno, pues inmediatamente lo que se hace es fotografiarlo. Se puede esta fotografía no es una fotografía vertical que nos serviría para medir con mucha más concreción qué es lo que ha ocurrido, pero es una fotografía testimonial en este caso que es muy útil, en la que se ven pues una serie de detalles interesantes, incluso las huellas. A través de las huellas de los vehículos podemos saber cómo se ha ejecutado la extinción del incendio. Si os fijáis, hay una mancha roja a la izquierda arriba que nos indica las descargas de los aviones contra incendios, o sea que incluso se pueden sacar conclusiones de cómo se ha ejecutado la extinción del incendio, también es muy interesante. Y bueno, pues he tenido que escoger un poco al azar, por esto que os decía, la fotografía que os ponía, pero bueno, aquí veis
estas cosas que yo veo cada mes desde la avioneta. Tú me has acompañado en un vuelo una vez, ¿no has llegado a acompañarme? Quedan asuntos pendientes. Y bueno, uno hace sus pinitos también buscando composiciones interesantes, ¿no? Pues fijaros qué curioso en esta fotografía que estamos viendo es una plantación de zanahorias en el límite justo de Doñana, y lo que estamos viendo es cómo se recogen las zanahorias, ni más ni menos, ¿no? Cómo el personal avanza desde abajo hacia arriba, desde abajo de la fotografía hacia arriba, recogiendo las zanahorias. Si aumentáramos veríamos las cajitas llenas de zanahorias, cómo las van transportando otra serie de personas, cómo van metiendo las zanahorias en el tractor y cómo se las van llevando. Veis la huella del tractor que sale. Bueno, son detalles, curiosidades alrededor de Doñana. Estas fotografías de las zonas marismeñas del entorno de Doñana y de Doñana formaron parte de un trabajo que hice hace unos años, se llama Armonía Fractal de Doñana y las Marismas, y que bueno, que hice con un investigador y que se desarrolló en torno pues a los conceptos de geometría o de armonía fractal aplicados en la naturaleza de Doñana. Y fue muy bonito porque dio lugar a un debate que la verdad es que me gustó mucho, se mantuvo en el tiempo además, todavía se habla bastante de aquello, sobre los tipos de geometría y sobre la interpretación del arte y de las fotografías, ¿no? de cómo utilizamos. Hemos empezado esa conversación, Benito y yo no la hemos acabado antes, también lo tenemos en asuntos pendientes, pero yo creo que hay mucho todavía por hablar y mucho por discutir de cómo interpretar, o sea, de cómo, sobre todo, de cómo interpretar todo el arte a través de otros ojos que no sean los impuestos por la geometría que hemos aprendido una vez que hemos tenido conocimiento. Quiero decir, esa geometría euclidiana que le aplicamos a todo y cómo en todo intentamos ver triángulos, cuadrados, rectas y curvas perfectas. O sea, como cuando vamos a interpretar una fotografía decimos, sí, aquí han compuesto, veis que hay una línea que sigue una línea. Realmente sí, eso es muy interesante y está muy bien, pero deberíamos aprender a mirar con los ojos, con el sentimiento, con la percepción con la que nos dotó la naturaleza antes de que aprendiéramos lo que es una línea recta, porque con eso venimos de fábrica. O sea, lo fractal, lo natural, es un lenguaje con el que hemos nacido, no tenemos que aprenderlo. Por eso este tipo de imágenes son agradables a la vista, porque sabemos interpretarlas en el subconsciente. Lo que tenemos que ser capaces de evitar la interpretación a través de la geometría euclidiana, que es esa que he nombrado de líneas rectas y tal, y saber interpretar esto con el otro lenguaje con el que sabemos. Es como cuando de pequeño aprendimos un idioma y lo hemos olvidado porque no hemos vuelto por esa academia, porque hemos empezado a vivir en otro país o por lo que sea, pero ese idioma ha quedado ahí y después es muy fácil volver a él y es muy fácil volver a aprender o volver a comprender ese idioma. El idioma fractal, el idioma de la naturaleza, está en el subconsciente de todos nosotros, insisto en que venimos de fábrica con él, pero el lenguaje euclidiano impuesto a base de esa geometría del colegio, el cono truncado, el cuadrado, el círculo, pi, todo eso que aprendimos en el colegio nos lo han impuesto con tal fuerza, esa forma de geometría, que no somos capaces de ver lo que hay debajo, pero que deberíamos dar ese paso, o sería muy interesante a quien le interese darlo, porque realmente hay muchas formas de interpretar. Y bueno, en esto se basaba ese trabajo de armonía fractal, fue una exposición y un libro, y sobre todo hablaba de eso, de la eterna lucha que hay entre lo fractal y lo euclidiano. Vamos a ver, en la naturaleza es fractal por sí misma, o sea, todo va a tender en la naturaleza a tener formas fractales. Un árbol no es cuadrado como esta mesa, ni una mesa tiene forma de árbol. Esos son los dos lenguajes, digamos, el de las personas, el que hacemos mesas, y el de la naturaleza que hace árboles. Y estamos tan apegados a nuestro idioma que, por ejemplo, no tengo ninguna aquí, pero podéis buscarla en internet, en la página web de Armonía Fractal.
no la recuerdo, ponéis Armonía Fractal de Doñana en internet y buscáis, pero se dialoga entre estas dos fuentes de expresión. Vamos a ver, en la naturaleza un paisaje como el que vemos aquí, por ejemplo, en las zonas, esta fotografía está hecha en las marismas de Cádiz, vamos a ver fotografías en las que el hombre ha ejecutado una obra y ha venido y ha escrito con su lenguaje. Entonces ha construido con una máquina sobre esta marisma, sobre marisma idéntica a la que veis aquí, la ha aplanado y ha construido unas líneas rectas que son muros divisorios de la marisma para el manejo del agua. El hombre ha escrito con su lenguaje sobre el lenguaje de la naturaleza. Y el hombre tiene que mantener ese lenguaje a base de máquinas para que esté permanentemente. Sin embargo, cuando pasan los años, de repente, por la razón que sea, esa industria, digamos, salinera, por ejemplo, deja de funcionar y el hombre de la máquina deja de venir. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que la naturaleza vuelve a escribir. Y cuando escribe la naturaleza, ¿qué desarrolla? De nuevo el lenguaje fractal. Y vuelve a dibujar con este pincel que estáis viendo aquí. Y entonces, en esas fotografías veréis cómo se van mezclando las diferentes fases de lo fractal y de lo euclidiano a lo largo de los años y cómo el hombre vuelve a reescribir con su lenguaje y la naturaleza vuelve a imponer el suyo y a decir, no señor, se escribe de esta forma. Y ese es el diálogo entre lo fractal y lo euclidiano y es, bueno, eso se llama divulgación de la ciencia. No es ciencia, pero sí lo es. ¿Se puede encontrar tu libro? Yo creo que sí, el libro está en Lumber, en la editorial Lumber. Sí, no sé si creo que está agotado, pero bueno, se puede intentar por lo menos. Estos son diferentes formas, la otra era muy llamativa por los colores, pero simplemente esta es más monocromática y va mucho más al mensaje. Es lodo, es simplemente lodo. Pero miradla con cariño, o sea, intentad ver en ella más allá, o sea, no intentéis ver líneas rectas, intentar ver un mensaje, intentar ver arte ahí, intentar inspiraros en ella. Es bastante sencillo, solamente hay que detenerse en ella. A mí me parece, sinceramente, que cualquier forma de estas formas así podría estar colgada en el más prestigioso museo del mundo. O sea, es la naturaleza expresándose, es el artista por excelencia, es el que nos hizo a todos, ¿no? Por favor. Hay un libro que es bastante imprescindible para empezar con la composición, que es de Jan Tove, un autor nórdico, Jan Tove. El libro está en inglés, se llama Beyond Order y habla de la belleza del caos y es un buen punto de partida de todo esto que está hablando Héctor Garrido, que es de lo más interesante. Es que realmente no hay tal caos, quiero decir que el caos esconde detrás una armonía, se llama fractal, o sea que hasta a no ser que sea, quiero decir, el caos en la naturaleza no lo es tal. Bien, pasando de fractales, es un tema que realmente me inspira mucho. Volvemos a la fotografía aérea y fijaros, en esta fotografía fue publicada, tuvo bastante difusión, con motivo de algo que me preguntaba antes de alguien sobre la Atlántida, ¿no? Cuando se ha hablado ahora tanto de la Atlántida, pues publicaron esta fotografía, porque independientemente de que la Atlántida esté donde esté o no esté en ninguna parte, que es lo más probable, pero bueno, esta fotografía está realizada justamente en la bahía de Cádiz, frente a la ciudad de Cádiz, en la marea más baja de los últimos 50 años. Era una marea que se daba a las 8:30 de la mañana, a las 8:35, esta foto está hecha a las 8:30, y bueno, a mí me llama mucho la atención que lo que estáis viendo aquí es la zona, digamos, de bajamar, que nunca veríamos, porque está siempre cubierta por el mar. Y bueno, todas esas personas que veis ahí, que con esa sombra tan bonita proyectada por el sol que está en ese momento saliendo, por eso son tan alargadas las sombras, todas esas personas, a mí me hace mucha gracia porque es la gente de Cádiz, que es un pueblo realmente muy simpático, es una población muy simpática, y que se había levantado para buscar los famosos duros de Cádiz. ¿Habéis oído hablar de los duros de Cádiz? Aquellos famosos duros, ¿no? Como es la copla, aquellos duros que tanto en Cádiz dieron que hablar. En Cádiz dieron que hablar. Es una... fue un naufragio que hubo hace muchísimos años y que fue muy conocido
y que bueno, que había una coplilla que cantaba de aquello, que cantaba todo aquello, pero la población de Cádiz no se olvidó de aquella coplilla y aquella mañana salió a buscar los duros de Cádiz y os puedo asegurar que había miles de personas buscando estos duros. Es muy bonito, para mí fue muy bonito ver aquella mañana que de alguna manera aquel trabajo de fractales había tenido su eco. Cuando despegamos del aeropuerto de Jerez, mi piloto, Hans, cada uno tiene sus cosas, yo tengo un piloto, se llama Hans, y es el que me salva la vida cada mes, cuando me monto ahí arriba. Y mi piloto me dijo, lleva toda la semana rabiando el teléfono, porque la gente anda llamando, los fotógrafos andan llamando, sabiendo que había esa marea tan fantástica, para fotografiar fractales. Solamente que me dijera que los fotógrafos llamaban para fotografiar fractales y no la marisma, a mí la verdad que me emocionó bastante. Me pareció de lo más bonito, ¿no? O sea, quiero decir, estábamos empezando a dar con la tecla. Ya la gente quería fotografiar fractales. Bien. Y lo emocionante fue llegar a la bahía de Cádiz. Efectivamente, había 4 aviones, un helicóptero y más el mío. Quiero decir que sí, había muchísima gente haciendo esa fotografía en aquel momento. No sé si es la novedad del momento, quizás, que se habían visto poco esas fotos, pero últimamente pues empiezan a verse mucho y además han dado mucho dinero en premios a muchos fotógrafos últimamente. José Benito lo sabe bien. Yo creo que también un poco por la novedad. Pero lo importante para mí es que se están viendo que la gente, las personas, bien fotógrafos o bien no fotógrafos, está viendo esos patrones extraños, aparentemente extraños, en publicaciones de naturaleza, en publicaciones donde no se habían visto antes y que están empezando a formar parte de todo eso. Prácticamente no hay concurso de naturaleza donde no se presente una foto de fractales ya, desde hace unos años, ¿correcto? Que no se presente, sí, que no se premie. Y que no se premie. O sea que si hacéis fractales tenéis bastantes posibilidades. Bueno, fotografía satélite la utilizamos muchísimo. En realidad es una forma muy similar a la ortofoto. La fotografía panorámica, que supongo que la habéis tratado aquí, también la utilizamos muchísimo. O sea, la composición a base de varias fotografías pegadas es importante utilizarla. Puede ser, digamos, del tipo paisajístico, clásico, un poquito más creativa o lo que sea, pero a veces necesitamos fotografiar cosas que no caben en una sola fotografía o que el angular deformaría tanto como para que el angular no nos sirva y tengamos que utilizar otros métodos. Y a veces, pues incluso creando, esta es la casa de la ciencia, por dentro está completamente deformada, pero bueno, es un buen ejemplo de que se pueden hacer todo tipo de cosas y pueden tener su utilidad. Y no deja de ser fotografía científica porque esta concretamente se utiliza para la divulgación de la ciencia. Y otra de las cosas que hacemos mucho y que son muy interesantes son las secuencias temporales de fotografía. Y concretamente, pues os he traído un ejemplo de una fotografía que tuve que hacer en la Antártida, y yo creo que es un ejemplo muy clásico pues, de cómo se retiran las masas glaciares. Y cuando estuve en la Antártida en el año 2009, pues realicé esta fotografía basándome en las fotografías que en 1956 y en 1998 habían hecho anteriormente otros fotógrafos, pero que muy hábilmente me habían dejado preparada para que muchos años después yo llegara y pudiera hacer la mía. Ellos se habían preocupado de dejarme una marca en el suelo y de que yo conociera con qué objetivo se había hecho, de qué forma, en fin. Entonces simplemente tuve que aplicar lo mismo que hicieron ellos, realizarla exactamente igual, una cosa bien sencilla desde luego, sin ningún tipo de complicación. Y bueno, como veis, yo creo que es evidente como el glaciar se ha retirado, o sea, salta a la vista que la masa de hielo retrocede a ojos vistas y no son tantos años los que han pasado, fijaros, en solo medio siglo. Son muchos. Esa montaña es muy grande, ese sitio que vemos es la isla Livingstone, muy cerca de la base antártica Juan Carlos I. Es una isla muy cercana a la península antártica. Y bueno, realmente estamos hablando de muchos metros de retirada del glaciar hacia atrás. Fotografía HDR, no he traído nada, la puse ahí pero al final no he podido traerla.
Y bueno, esto lo he traído como curiosidad, porque dentro de las funciones de un fotógrafo, hemos dicho científico o digamos de ciencia, no sé si empezáis a estar de acuerdo conmigo lo del adjetivo, es fotografiar personajes. Y personajes pueden ser desde muy conocidos hasta muy desconocidos que pretendamos que se conozcan. O sea, esto es un encargo de fotografía de ciencia. No se crean ustedes que yo llamo a Antonio Banderas y le digo, oye, vente Antonio, que voy a hacer fotos frente a una señal de... O sea, aquí hay todo un trabajo detrás, un desarrollo de un trabajo que se decide hacer esta fotografía de esta manera y está dentro de un objetivo de divulgación de un organismo científico. Y hacemos esta fotografía. Y estamos fotografiando un personaje famoso. Entonces, si dijéramos, fotografiar por personaje famoso es fotografía de ciencia, pues sí, mire usted, puede serlo. Lo que quiero mostraros con esto es que cualquier fotografía potencialmente puede ser fotografía científica y viceversa. O sea, que no tiene por qué ser una fotografía de ultravioleta ser fotografía de ciencia. ¿Ok? Y bueno, pues ahora, por ejemplo, pues una de las cosas que estamos haciendo es identificar una serie de científicos ilustres o interesantes en España y fotografiarlos. Entonces yo tengo que fotografiar, elegir una serie de estos señores y señoras e ir fotografiándolos pues dentro de un ambiente, digamos, cercano a lo que ellos hacen o que sugiera lo que ellos hacen. Pues este es el caso, o en este caso, o en este otro caso. Esta es la última de las que he hecho, y esto forma parte de una publicación en la que vamos a divulgar lo que ellos están haciendo, pero también vamos a divulgar la persona que se esconde detrás del científico, porque detrás de un científico, sobre todo, hay una persona que oye música, que lee literatura, o que no hace nada de eso, pero hace footing, o que le gusta el gazpacho, o que no le gusta el gazpacho. Pero nos parece interesante la labor que estamos haciendo y queremos contar cómo son los científicos. Y en esto estamos, y estamos fotografiándolos de esta y de otras formas diferentes, y bueno, pero también es fotografía científica. El digiscoping, yo creo que lo habéis tratado aquí. El digiscoping, pues depende de quién, a veces está muy menospreciado por a veces la falta de calidad que puede dar para determinados fotógrafos, pero os puedo decir que a nivel de ciencia es una herramienta tremenda, ¿eh? O sea, una herramienta para demostrar muchísimas cosas importantísimas en ciencia, y que bueno, esto que concretamente que veis aquí es una malvasía canela, un macho joven de malvasía canela, y es una fotografía pues que a partir de la cual se desarrollan una serie de mecanismos que llevan una serie de acciones de conservación de una especie muy importante. Pero si no se produce esta fotografía, no se desarrollan esas acciones. Los anaglifos, bueno, pues esto lo traigo como curiosidad, pues los desarrollamos en este trabajo de armonía fractal para la exposición. La exposición, no he podido traeros gafas de anaglifos, que sabéis que traen un cristal azul, un cristal azul y otro rojo, pero como tenéis esta exposición grabada en el internet, si os ponéis estas gafas en casa veréis cómo esa fotografía adquiere su volumen. Bueno, los anaglifos son pares de fotografías tirados en un ángulo concreto y después trabajadas en diferentes colores para que den esa sensación. No es más que una sensación, pero tienen su utilidad en la ciencia. De hecho, se utilizan muchísimo, sobre todo sobre paisajes planos, para detectar formaciones vegetales y tal. ¿Es fotografía de ciencia? Pues también. Concretamente estas, en la exposición, había una maquinorra de anaglifos que uno se asomaba y veía esta serie de fotografías de fractales de las marismas de Huelva y Cádiz, pues en sus 3 dimensiones. Y tenía una sensación muy bonita, pues como del que estaba sobrevolándola. Y bueno, pues yo tengo pues mis sensaciones, mis sentimientos y mis obsesiones que intento plasmar y que intento moverme dentro del mundo del arte. Resulta que dentro de esta cantera en la que yo trabajo, que es la cantera de la ciencia, encuentro un material realmente maravilloso y muy poco usado, y al que realmente se accede poco. Ahí hay muchísimo material que nunca ha sido mostrado. Benito antes ha nombrado el tema, me ha gustado que lo hiciera, pero que nunca ha sido mostrado en sitios exclusivamente de arte.
A mí me gusta jugar en los dos campos y concretamente esta fotografía que estáis viendo, estas que vais a ver ahora, pues forman parte de una exposición mía que ahora está activa. En este momento la tenéis en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que no es una galería de arte, pero a partir del mes de octubre la tendréis en el Roca Lisboa Gallery, que sí es una galería de arte. Y ya ha sido mostrada en La Habana en una galería de arte. Quiero decir que yo me gusta pensar que se puede hacer arte picando en la cantera de la ciencia, y ahí ando yo con mi experimento. Espero que os gusten las fotografías que os muestro. Son fotografías aéreas, en este caso es una exposición que se llama Agua y se basa en masas de agua fotografiadas en diferentes puntos del planeta, pero que no son precisamente aguas en el sentido estricto de una H2O, sino que son muchas veces agua que no sería potable, no podríamos beberla. La que hemos visto anteriormente es un agua con componentes muy contaminada, con componentes radioactivos incluso, muy peligrosa, pero que muestra esos fantásticos colores que, bueno, que han dado lugar a esa composición que a mí la verdad que me gusta muchísimo. Esta concretamente pues es una visión aérea de una salina, pero en la que vemos cómo se desarrollan esas crestas de sal hacia arriba. Si este mismo lugar lo viéramos desde tierra sería una visión completamente insulsa, no nos diría nada, porque esas crestas están cubiertas de agua y aunque no lo estuvieran, no aparentarían nada. Sin embargo, cuando uno desde arriba las ve subiéndose en un medio aéreo y con la iluminación adecuada, ve esto tan bonito, tan sugerente. Está dentro de un patrón fractal, por supuesto. O estas acumulaciones de lodos tóxicos, que también, pues, para mí son muy sugerentes estéticamente. Bueno, esta es la exposición en el Museo de Ciencias, activa hasta dentro de 14 días, o sea que todavía el que quiera pasar por Madrid. Bueno, estos son composiciones, otro tipo de composiciones que se pueden hacer a partir de elementos industriales en este caso. Bueno, fotografía documental es lo siguiente que íbamos a tratar y bueno, para ahora, para esto, pues fijaros que aquí lo que hemos hecho es narrar una historia. En este caso estamos documentando una historia, narrándola. Esta historia que vais a ver aquí ha sido publicada, creo recordar que en El País Semanal, y bueno, pues narra la historia de la reproducción cautiva del lince, cómo se hace la reproducción cautiva del lince. De esta manera, pues he tenido que ir durante muchísimo tiempo siguiendo cada paso. Lo que aquí habéis visto, esta primera fotografía es un lince ibérico recién nacido, una de las primeras camadas, no es la primera, pero sí una de las primeras que nacieron. Es un hecho muy importante porque, como sabéis, fue muy difícil. Todo eso documentarlo pues tiene su importancia, pero además divulgarlo aún más si cabe, ¿no? Y bueno, pues tanto fotografiar los adultos como los cachorritos, como escenas simpáticas. Lo que veis aquí es, pues están simulando como cuando la madre los acicala con la lengua y los limpia, pues todo ese contacto con la madre hay que simularlo, y en este caso pues la mejor manera de simularlo, fijaros que es con un cepillo de dientes, ¿no? Diferentes tareas de los veterinarios, como un pequeño lince que estaba sin hermanos, pues tuvo que sustituir la presencia de un hermano pues con un pequeño peluche. Y otra de las historias que tuve que narrar o que me encargaron narrar, en este caso, pues fue sobre tortugas bobas en República de Cabo Verde y los peligros que se cernían sobre la mejor y la más importante población de tortuga boba reproductora probablemente una de las mejores del mundo, con peligro real de desaparición que nunca había sido puesto en la voz del público, en la opinión pública, y era muy importante fotografiar tanto la belleza de todo lo que ocurre alrededor de las tortugas como los peligros que la acechaban. Entonces pues hubo que fotografiar, como veis, las tortugas pequeñas, las investigaciones, las tortugas naciendo, las tortugas ya en el mar, en este caso pues las tortugas muertas por ingesta de nylon de pesca. Fijaros qué terrible fotografía, que la tortuga, si os dais cuenta, ha ingerido el nylon de pesca, pero incluso lo ha expulsado
defecando, de manera que el nylon ha quedado atravesado en todo el recorrido del tubo digestivo, de manera que ha muerto de una manera probablemente terrible. Y todo esto pues hay que datarlo y mostrarlo. Y esta fotografía, pues que es una fotografía que además me costó muchísimo trabajo e incluso con riesgo para mi vida de hacerla, el mercado negro de penes de tortuga para unos supuestos usos medicinales. Hay otras fotografías de este documental que no he podido traer porque no he podido localizarlas por esto que os decía, que son pues la masacre de las tortugas, de las hembras de tortuga boba que van a desovar a la playa. Eso no he podido traerlas, aunque están hechas. Y bueno, este es el resultado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo ofrecemos a los medios lo publican y es muy importante porque esto tiene después unas consecuencias. En este caso son consecuencias para la conservación. Podríamos estar divulgando ciencia, podríamos estar haciendo muchísimas cosas con ello, pero bueno, digamos que la estrategia culmina justo aquí, que era lo que, digamos, aquí es donde acaba mi trabajo y empezaría el trabajo de los conservacionistas. Le llamamos la atención a los conservacionistas de esta manera. Y sale pues en las revistas más importantes, no recuerdo, la que hemos visto antes era probablemente, no se ve, ¿no? La del País, la que sale los sábados, Natura o Planeta o Tierra, ¿no? El suplemento Tierra. Esto es el suplemento del ABC, quiero decir que... Exactamente, intentamos colocarla pues estratégicamente en sitios donde sea muy visible y donde pueda causar el mayor impacto. Y para acabar, pues también fotografía de ciencia también es fotografía de viajes al uso. Pues una de las funciones que cumplo cuando soy requerido para ello es documentar expediciones científicas. Y expediciones científicas, en este caso os he traído la de Australia, os podría haber traído cualquier otra. Y muchas veces dentro de la expedición científica, fotografío el objeto de estudio científico, pero también tengo que fotografiar todo lo que ocurre alrededor del viaje, y son vulgares fotografías de viaje como las que hacéis vosotros o cualquier otra persona no dedicada a la fotografía, cuando viaja. Quiero decir, fotografías de lo más documentales de lo que está pasando, de las personas que van, de uno comiendo y del otro durmiendo, y forman parte de ese día a día de la expedición que debe ser guardado y que debe ser conservado pues dentro de la documentación de esa propia expedición, de cómo se vivía, de cómo vivieron los expedicionarios, qué es lo que hicieron, aparte, por supuesto, de cuál era el objeto de su investigación, ¿no? Incluso, y se ve uno al final pues fotografiando edificios, ciudades, y de las cosas más variadas. O sea, hay gente pasando por la calle. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y es fotografía científica? Pues mire usted, también. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es un fotógrafo de ciencia? A eso venía yo porque yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. Y entonces, si fuéramos capaces de tener un diálogo aquí, una pequeña conversación sobre esto, pues la verdad yo creo que sería muy enriquecedor. Yo que me dedico a esto no sé lo que es. Porque miren, aquí estoy trabajando con encantadores de serpientes en Marruecos, un trabajo que estoy haciendo con Mario Sáenz de Buruaga desde hace varios años y que tenemos casi culminado y que pronto esperemos que vea la luz. Hemos estado varios años encerrados, yendo al desierto con los encantadores de serpientes, viviendo con ellos, conviviendo con ellos y haciendo todo esto. ¿Es fotografía de ciencia? Sí, se llama etnografía. Aquí estoy colgado en un acantilado en Mauritania. Queda como muy mal mostrar fotos de uno mismo haciendo fotos. Yo creo que es una horterada, pero miren, es que si no, no sabría cómo explicarle qué es lo que hago. Entonces aquí estoy colgado en un acantilado en Mauritania fotografiando focas monjes. Bueno, pues se me ocurrió que las focas monjes de Mauritania siempre, como es un acantilado muy grande, casi siempre habían sido fotografiadas desde arriba. Y yo quería fotografiar una foca monje asomándose en el agua, justo a nivel de... O sea, ponerme a su nivel, ponerme a ras de agua y fotografiarla mirándome. Y la verdad es que, bueno, como veis, a riesgo de la vida se consiguió. La foto es preciosa, pero no la he podido traer. Probablemente en internet la podréis ver. Pues también en algún punto indeterminado del desierto, viviendo junto a un coche para fotografiar unos cocodrilos que habían quedado aislados en unos ríos que ya prácticamente no corre agua, pero que es muy interesante porque los cocodrilos, y había un científico que tenía interés en que lo fotografiáramos, y allá que nos fuimos y fotografiamos esos cocodrilos. Bueno,
lo que nos pasa a todos, también le pasa a los fotógrafos de ciencia, se nos parten los objetivos, ¿verdad? Tenemos que vivir por ahí, tenemos que volar constantemente, esto también es Australia. Tenemos que estar, esto es la inauguración de la exposición del Museo de Ciencias de Madrid que acabo de nombrar, pues tenemos que estar inaugurando exposiciones también. Eso también lo hace un fotógrafo de ciencias, inaugurar exposiciones, dar conferencias. Eso también es parte de la vida de un fotógrafo de ciencias. Compartir con la gente de los lugares, de esos sitios donde vas a fotografiarlos, con esas etnias, con esas tribus que son tan interesantes de fotografiar y que van a quedar ahí para siempre, también hacerles partícipes de lo que está ocurriendo y de dónde van a ir esas fotografías, también debería ser importante para un fotógrafo de ciencia. No olvidarse de que la gente a la que fotografías también es importante. Y bueno, vestido de las más ilustres maneras, como ustedes ven, para hacer las fotografías más extrañas. Cualquier tipo de fotografía, insisto, es una fotografía de ciencia. Y como les he hablado de dónde vivía, este es el lugar donde vivo, en Doñana, y donde vivía el lince Zeus, para mi gusto uno de los sitios más bonitos de Doñana. Allí desarrollo mi trabajo, es una suerte para mí vivir allí, pero yo creo que es una máquina que se retroalimenta. Quiero decir que si no viviera allí, gran parte del trabajo que hago realmente sería imposible, y es una especie de esclavitud sana y que me gusta, o sea, me gusta vivir allí, pero estar allí también implica no tener horarios, trabajar todo el tiempo, trabajar sin control y a veces pues con una serie de problemas familiares que implica y una serie de cosas que, bueno, pero los resultados son los que son y yo estoy seguro de que no hay otra manera de conseguirlo sino de esta forma. Y a vuestra disposición me pongo, y ahí tenéis incluso mi correo electrónico para los tímidos que quieran escribir. Héctor, una pregunta. ¿Cuánta gente trabaja en el banco de imágenes de Doñana? ¿Cuánta gente sois? Bueno, en plantilla, es que el banco de imágenes de Doñana, digamos que en plantilla estamos 2 personas, lo que es en plantilla. Pero bien, se nutre de muchísimas fotografías de otros fotógrafos que las ponen a disposición, y puntualmente hay gente que desplazamos desde otros equipos para que trabajen con nosotros. Quiero decir, concretamente en la Casa de la Ciencia, que es la entidad que dirijo, trabajan 32 personas, y muchas de esas 32 personas ocasionalmente trabajan para el Banco de la Ciencia, para el Banco de Imágenes. Quiero decirte que aunque no sean plantilla del Banco de Imágenes, puntualmente lo son. Entonces, ¿cuántas? En la realidad son 2, pero hay días que puedes encontrar 10 personas trabajando en el Banco de Imágenes. Y aparte nos nutrimos de todas las aportaciones que hacen los científicos, que hacen los investigadores, que hacen los becarios y que hacen los fotógrafos. Hay fotógrafos que han cedido su banco completo para el Banco de Imágenes de Doñana, como por ejemplo Antonio Camoyán y José María Pérez de Ayala, han cedido su banco de imágenes completo al Banco de Imágenes de Doñana. Por tanto, es casi como si trabajaran para él, si eso responde a la pregunta, ¿no? ¿Eso incluye tanto fotos como catalogar fotos? ¿Todo eso sois...? Sí, lo que pasa es que ahora mismo estamos redefiniendo, probablemente a partir de dentro estamos redefiniendo cómo se está organizando el banco de imágenes. Concretamente la semana que viene es la peor semana, pues cuando se va a montar realmente el nuevo sistema. Se ha comprado un enorme servidor donde almacenarlo todo porque estaba un poco desorganizado. Entonces a partir de la semana que viene es cuando todo empieza a organizarse y se harán contrataciones puntuales de apoyo de personal, y además se contará con trabajo voluntario, que existen voluntarios que se nos apuntan a este tipo de cosas. Gracias. Vamos un poco justito de tiempo, pero podemos hacer un par de preguntas así concretas y definidas. Enhorabuena por tu intervención, Héctor. Me ha encantado, y menos mal que he llegado a tiempo. Una curiosidad. Cuando te encargan un trabajo tus compañeros científicos del CSIC, ¿tú tienes una labor muy ardua de documentación previa a ese trabajo? O sea, ¿te tienes que documentar previamente o te facilitan ellos el trabajo? No, vamos a ver. Ellos, en lo que corresponde a ciencia, me van a documentar ellos. Pero en lo que corresponde a fotografía, no. Y te puedo asegurar que normalmente tengo que reconstruirme como fotógrafo. Quiero decir que
lo normal es que termine llamando al fotógrafo que sabe. Quiero decir que si en esa forma de hacer fotografía yo no he trabajado nunca, yo lo que no me lo puedo inventar. Entonces, si lo que tengo que fotografiar es una cosa nueva para mí, pues igual termino llamando a José Benito para charlar con él y me sugiere, no, esto deberías hacerlo así, asado, a lo que sea. O sea, evidentemente son campos tan tremendamente amplios, o sea, es que es todo. Entonces, uno no puede saber de todo. No creo que exista el fotógrafo que sepa hacer de todo para eso, no creo que se haya inventado. De todas maneras, también insisto en que cada vez hay más empresas que construyen sus propias maquinitas fantásticas que hacen ese trabajo exactamente. Entonces, muchas veces a los requerimientos de un científico yo contesto con un cómprate este cacharro. No porque yo no quiera hacerlo, sino porque es que este cacharro es cojonudo para ti y te lo va a hacer. Y lo conectas, como he dicho antes, al USB y te va a hacer exactamente lo que tú quieres. Y no tienes que tocar, ni transformar, ni aprender de fotografía, ni de Photoshop, ni de lentes, ni de nada, ni de filtros. O sea, simplemente conectas y tiras. Y de verdad, hay industrias que están haciendo inventos muy buenos, muy compactos, muy sólidos, que funcionan a la perfección y que dan todos los requerimientos que son necesarios para este tipo de cosas. Cuando no los hay, entonces o bien los inventamos o bien recurrimos a cosas que ya se sepan y que estén inventadas. Me ha interesado también el comentario que has hecho de que no necesariamente la fotografía científica tiene que ser una fotografía bella. Puede ser una fotografía práctica porque el científico que quiere una cosa concreta y aunque no sea una foto excesivamente vistosa, pues es lo que posiblemente quiere. Lo que pasa es que, bueno, comentarte que hay mucha suerte en que fotógrafos de vuestro nivel pues estén al servicio de un proyecto científico, porque siempre quedará mejor la foto vuestra que la que pueda hacer el científico en sí. Eso me ha pasado a mí. Yo anecdóticamente, hace unos años, tuve la suerte de, para un trabajo mío de captación de poblados prehistóricos, que tuve que hacer una conferencia y precisamente José Benito me hizo, y fue una anécdota porque me hizo mucha gracia que cuando presenté este trabajo, las fotos que José Benito me acompañó y muy amablemente me hizo unas fotos de una serie de poblados de la Edad del Bronce y llamaron mucho la atención. No sé si te acuerdas, José, de aquello en la zona norte de la provincia, de nuestra provincia, y llamaron mucho la atención porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a las fotos que podemos hacer nosotros con nuestra poca sapiencia fotográfica y claro, las fotos de él llamaron mucho la atención en ese sentido. Entonces yo me imagino que bueno, los científicos con los que tú trabajas será un honor y un lujo para ellos que tengan fotos hechas por ti y no por ellos de determinados aspectos, ¿no? Claro, lo que ocurre es que cuando uno disfruta con su trabajo, y esa es la parte bonita de lo que hacemos, es que normalmente uno no se restringe a lo que le piden. Eso no es así. O sea, yo no lo hago así, desde luego. Entonces, normalmente, muchas veces, la persona que viene a pedirte algo, pues tú no la conoces anteriormente, en ocasiones, ¿no? Y pues, conforme te da la documentación, además, pues tú ya te empiezas a informar de quién es, de qué es lo que hace, y al final muchas veces acabas fotografiando pues toda una serie de historias alrededor que pueden ser desde el retrato del mismo científico en su trabajo o, como hemos visto ahí, pues en escenarios un poquito más ensoñadores, o bien fotografiar todo el proceso de su trabajo de manera que puedas incluso publicar o divulgar toda la actividad al completo, o sea, no solamente el resultado, sino también la actividad, el proceso. Quiero decir que en la medida de lo posible uno intenta ponerle lo mejor que puede buscar, que puede tener, y los resultados pues la verdad que suelen ser muy bonitos porque normalmente no son los esperados son que tenga esa fotografía concreta que le sirve para la ciencia y resulta que se encuentra con eso y con mucho más que eso. Sí quería decir que normalmente un científico, si lo que necesita una fotografía realmente para demostrar algo, es muy raro que necesite una. Eso sí que es raro. Normalmente la ciencia se basa en muestras grandes. Entonces, bueno, yo me puedo poner a disposición de un proyecto científico para hacer una serie de fotografías, pero no para desarrollar una muestra enorme. Cuando la muestra es muy grande, entonces lo normal es buscar un método
lo más automatizado posible para que se pueda desarrollar, que serían esas maquinitas que acabamos de nombrar, ¿no? Esas que están en la industria, o bien fabricar una que le sirva. Pero, claro, yo no puedo, por decirlo de una manera comprensible, esclavizarme a un solo proyecto, a hacerle no sé cuántas mil fotografías de no sé qué cosa. Entonces, no puedo desarrollar nada más, ¿no? También felicitarte por la conferencia, que me ha encantado. Yo, vamos, estoy de acuerdo de que, bueno, en realidad hay lo que se llama el fotógrafo de ciencia, ¿no? Y luego estaría la fotografía científica. Entonces, la fotografía científica yo creo que es la que hacen los científicos. Los científicos simplemente que está motivada para demostrar o para avalar un concepto dentro de un proyecto de investigación. No sé si me explico. Perfectamente. ¿No? Es lo que intentaba yo, por ejemplo, decir, yo hago fotografía científica, pero no soy un fotógrafo de la ciencia, ¿no? Entonces son dos conceptos. Es decir, a mí que digas que, bueno, Antonio Banderas, eso es fotografía científica, pues no es fotografía científica. Eso, que es fotografía de ciencia, sí, pero no es fotografía científica. Porque no hay ninguna pregunta ni ningún proyecto de investigación. Ya sabes un poco... discutiendo un poco la pregunta. Claro, la cuestión efectivamente, la cuestión sería valorar justamente en este caso, que cuesta trabajo, pero tenemos que ir avanzando en esa dirección, valorar justamente, en la justa medida, la divulgación de la ciencia. Es una herramienta más de la ciencia y entonces, por tanto, es ciencia también. No, sí, la divulgación de ciencia es ciencia, pero una cosa es una fotografía científica, que son dos conceptos diferentes. Para mí una fotografía científica es una fotografía que demuestra un hecho científico o un resultado de un proyecto de investigación. Pero yo estoy tan de acuerdo contigo que yo al comenzar esto he dicho, yo creo que no soy fotógrafo científico. Claro. ¿Lo entiendes? Sí. Es exactamente lo que tú estás diciendo. No, pero, por ejemplo... Fotógrafos de ciencia, si queréis, pero si lo adjetivamos, entonces no funciona. En mi caso personal, por ejemplo, muchas veces tengo que incluso me da, de alguna manera, me sienta mal, ¿no?, que a veces voy a un congreso y la gente lo que te dice, ¿qué fotografías tan bonitas estás presentando? Y a mí me sabe mal que me digan qué fotografías tan bonitas, ¿vale? Porque, sobre todo en Estados Unidos, van allí y están esperando a ver qué fotografías llevo este año. Y digo, no, ya es que yo no quiero que me digas qué fotografía tan bonita. Yo quiero que me digas, oye, los resultados o lo que estás mostrando es muy interesante. Claro, pues es una herramienta. Claro, no es una herramienta. No es un fin en sí mismo. Esa es la voy cuestión. A empezar a hacer fotografías feas. No, tampoco nos pongamos así. No, que era broma. Te va a costar. Muy bien, pues podemos despedir a Héctor y dar paso a la sección de fotografía clásica, si os parece.